Cuando edifiques una casa nueva, debes construir una reja alrededor de la azotea. De ese modo, si alguien cae del techo, nadie podrá culparte de su muerte. ¿Te gustaría conocer esta y otras indicaciones de la vida cotidiana? Bueno, vamos a descubrirlo juntos en Deuteronomio, capítulo 22. Qué gusto saludarte esta mañana. Bienvenido. Si estás escuchando por primera vez, si te están compartiendo este audio, solamente decirte que estamos aquí para motivarte, animarte y desafiarte para estudiar la palabra de Dios todos los días, un capítulo a la vez. ¿Sale? Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy contiene varias indicaciones sencillas, varias indicaciones que nos ayudan a ver lo que era la vida cotidiana en ese tiempo. Por supuesto, sabemos que iban ellos a entrar a vivir, a poseer esta tierra. Y sabes que de entrada me encanta cómo Dios, a través de Moisés, les dibuja y les hace ver la realidad de lo cotidiano, desde las cosas más complejas como la muerte, hasta las cosas más sencillas de edificar la casa, los temas tristes como la guerra, pero también los momentos buenos al disfrutar una comida después de la cosecha. Es que para ellos era una realidad, para Dios era una realidad, solamente faltaba el tiempo, solamente faltaba el tiempo para poder que esto se hiciera realidad, pero para Dios era ya un hecho. Y me parece, mis amigos, que cuánta certeza, cuánto gozo y cuánta alegría nos debería dar esta forma en la que el Señor narra las cosas. ¿Por qué? Porque también para nosotros, creo, cuando el Señor tiene bendiciones para nuestra vida, cuando nosotros vamos con nuestras metas, con nuestros planes y proyectos, creo que si estuviéramos más cerca de Dios, Él nos podría dejar sentir, hijo, eso va a ser una realidad. Tú lo vas a vivir, lo vas a ver con tus propios ojos, lo vas a disfrutar. Es cuestión de tiempo para que llegues a este momento. Así que con estas pequeñas cosas queda claro eso. Sería una realidad. Del versículo 1 al versículo número 4 hay una idea, la responsabilidad hacia el prójimo. Es decir, si tú veías al buey, a la oveja o algo que tu hermano había extraviado, deberías devolvérselo. Lo mismo con un animal caído en el camino, no ignorarlo, sino ayudarlo. ¿Sabes que la indiferencia era considerada pecado? Ojo con lo que estoy diciendo. La indiferencia era considerada pecado. Dios les enseñaba a cuidar los bienes y la vida de los demás. Eran una comunidad, eran una gran familia. Ellos no podían verse con indiferencia, no podían dejar insensible su corazón. No, tenían que ayudarse unos con otros. Y sabes que nosotros también podemos aplicar esto al ser al ser sensibles al sufrimiento de otros. Hoy sería como devolver una cartera perdida o ayudar a alguien que se le ha descompuesto un auto. Jesús aplicó este principio en la parábola del buen samaritano, ¿te acuerdas? El Talmud dice que interpreta esta ley que implica incluso si el dueño era enemigo, el deber de ayudar estaba por encima de los sentimientos personales. Aunque no te cayera bien, la responsabilidad era ayudar. El versículo 6 y 7 nos dicen de cuidar la vida, el nido de un ave. Si en el camino encontrabas un nido con la madre y los polluelos, no debía tomarse a la madre junto a los hijos. La enseñanza aquí es que Dios inculcaba compasión incluso hacia los animales, enseñando a preservar la vida. Fíjate qué interesante. Aún había una ley para cuidar a las aves, había una ley para cuidar a los polluelos. No tomes todo. Dios nos llama a vivir con sensibilidad hacia la creación. Eso tiene que ver con los animalitos, con la creación. Sabemos que vivimos un tiempo de maldad, pero nosotros aún en el cuidado con los animales dejamos ver nuestro amor a Dios. También nos recuerda que la avaricia y la explotación destruyen la vida. La misericordia se aprende en los pequeños detalles. Fíjate que la tradición judía dice que los rabinos, al enseñar este mandamiento, les decía que deberían moderar su deseo, porque quien no se controla en lo pequeño, no aprenderá a ser justo tampoco en lo grande. Fíjate, qué interesante. Versículo 5 nos habla de la diferencia en la vestimenta. Dios prohibía que un hombre se vistiera como mujer y viceversa. Aquí la enseñanza muy clara, la identidad no debería confundirse ni manipularse.
el orden creado debería respetarse. Y mis amigos, es que más allá de la ropa, el principio es respetar la identidad que Dios nos dio. El creyente vive con autenticidad y pureza, sin adaptar lo que distorsiona el propósito divino. Aquí hay una nota cultural, me parece muy importante. En el mundo cananeo y en los cultos paganos, el travestismo era común en rituales idolátricos. Así que esta prohibición pues protegía a Israel de esas prácticas. El versículo 8, el que leíamos al inicio, dice que si tú construías una casa debías ponerle un barandal en la azotea para que nadie cayera. Fíjate que la fe no es descuido. No. La fe y la confianza en Dios no es descuidar y buscar la protección. Dios pide prevenir accidentes. Ojo con estos datos, porque a veces hay gente que confunde y dice, Dios está con nosotros, vamos así, Dios nos va a cuidar. No, aquí la fe no es descuidarse. Dios pide prevenir accidentes. La responsabilidad incluye cuidar la vida de otros. ¿Sale? Hoy poner barandales, usar cinturón de seguridad, cuidar las instalaciones eléctricas, todos esos pequeños detalles nos ayudan a vivir como Dios quiere. Y bueno, en las comunidades judías, sabes que actualmente todavía se lee este texto para hablar de la seguridad laboral y doméstica. Muy bien, del versículo 9 al versículo 12 habla de pureza y de mezclas prohibidas. Se prohibía sembrar 2 tipos de semillas en el mismo campo. Usar tela de lana y de lino mezclados, o uncir, es decir, ponerles como en una yunta a un buey y a un asno juntos. Fíjate qué interesante. En cambio, se ordenaba usar flecos en las vestiduras como recordatorio de la ley. Mis amigos, aquí las enseñanzas son sencillas. Las mezclas representaban confusión. Dios quería enseñar santidad, orden y pureza en todo. Dios nos invita a no mezclar la fe con la idolatría o la verdad con la mentira. Nuestra vida debe ser coherente, no una mezcla de principios contradictorios. Y los flecos nos recordaban constantemente en ese tiempo a Israel que debían obedecer la palabra. Fíjate, qué interesante, me parece que en pequeños detalles ellos deberían tener claro, no debo mezclar. Y sabes que hoy tenemos ese reto muy importante, te lo digo, por el tema del celular. A veces vemos el contenido, aunque no necesariamente sea malo, pero es un contenido común que lo vemos toda la semana, todos los días, y a veces también ya no distinguimos entre lo correcto o lo incorrecto, o lo que podemos ver o no, y todo está revuelto allí en un mismo lugar. Sabes que estas pequeñas cosas les ayudaban a ellos a recordar, no revuelvas. Cada cosa tiene su lugar, cada cosa tiene su orden. No lo revuelvas, no lo mezcles, que tu mente tenga claro qué cosas son los asuntos de Dios y cuáles son los asuntos seculares. Con seculares nos referimos no a que sean malas, sino cosas cotidianas del mundo. Versículo 13 al 30 habla sobre la pureza sexual y el matrimonio. Estas leyes, amigos, también pueden chocar un poquito con nuestra cultura de este tiempo, con nuestra forma de ver las cosas de este tiempo. Sin embargo, estas leyes eran pues de mucha protección y de mucho cuidado en ese tiempo que ellos vivían. Por ejemplo, en este capítulo del 13 al 30 se dedica una buena parte para hablar de las relaciones sexuales ilícitas, de las acusaciones falsas, de las acusaciones falsas en cuanto al sexo, del adulterio y la violación. Fíjate que las puedes leer y en ellas vemos que la sexualidad debería vivirse con respeto, con responsabilidad y con fidelidad a Dios. Dios protegía la honra de la mujer y castigaba la inmoralidad. Bueno, nosotros también lo podemos aplicar hoy. La pureza sexual no es solo un tema del pasado. Hoy sigue siendo un llamado a vivir con dignidad. Las falsas acusaciones también son condenadas. La integridad debe prevalecer. Mis amigos, el matrimonio debe basarse en fidelidad, en respeto y en verdad. Fíjate que estas leyes ponían límites en una época donde la mujer era considerada pues vulnerable, protegía su honra y exigía responsabilidad al hombre. Pues mis amigos, creo que de manera general todas estas leyes
nos dejan principios, respeto, honra, dignidad, nos dejan ideas claras de comprender bien qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, no revolver todo en nuestra mente. Querido Padre, háblanos a través de tu palabra, que estos versículos, que las enseñanzas puedan ayudarnos a comprender tu propósito. Quédate hoy en nuestra vida, ponemos en tus manos nuestras metas, nuestros sueños, nuestros anhelos y pedimos que tú nos bendigas. En Jesús, amén. Que Dios te bendiga, sigue orando, abre tu corazón al Señor, el Señor quiere escucharte.